Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. El día de hoy vamos a dialogar sobre algunos aspectos fisiológicos y anatómicos generales relacionados con los riñones. Esto con el objetivo de servir como preámbulo para una posterior charla sobre enfermedad renal crónica. Sean bienvenidos. Debemos mencionar algunos aspectos fundamentales en relación a la anatomía y la fisiología de los riñones. Como ustedes bien saben, una persona saludable cuenta con dos riñones que se ubican a nivel de la región posterior del abdomen. Se consideran órganos retroperitoneales. Tienen una forma similar a un frijol o a una judía. Tienen una longitud de unos 12 a 14 centímetros y una longitud transversa de unos 3 centímetros. Se extienden desde las dos últimas vértebras torácicas hasta la tercera vértebra lumbar o L3. Se encuentran laterales a la columna vertebral. Los riñones poseen una cara anterior y una cara posterior. Vemos que la mitad superior tiene una relación muy estrecha con la costilla número 11 y 12. De hecho, generan proyecciones en la misma. Y también está en estrecha relación con el diafragma. Mientras que la mitad inferior se encuentra en relación para la parte más lateral o más externa con el respectivo músculo transverso del abdomen, en la parte interna con el músculo psoas mayor y entre la parte interna y la parte más externa con lo que viene a ser el músculo cuadrado lumbar. A su vez, los riñones poseen un polo superior en estrecha relación con la glándula suprarrenal y un polo inferior, un borde superior, un borde externo o lateral, un borde inferior y un borde interno o medial. En el borde interno o medial podemos apreciar en el centro donde confluyen unos vasos que vendría a ser conocido como el ilio. En el ilio llega entonces la arteria renal, que es una rama de la aorta abdominal. También podemos apreciar cómo sale desde el ilio la respectiva vena renal, que va a drenar a su vez en la vena cava inferior, y podemos apreciar cómo desde el ilio aparece el uréter, que va a transportar la orina hasta la vejiga para posteriormente ser eliminada. Una persona sana, según el texto de Vander, un ser humano nace con aproximadamente 1 millón de nefronas por riñón. Por ende, estaríamos hablando de que una persona tiene 2 millones de nefronas. Sin embargo, es una cifra que como tal es demasiado bondadosa. Algunos autores afirman que una persona por riñón tiene entre 600.000 a 800.000 nefronas. ¿Qué es la nefrona? Es la unidad funcional de los riñones. La nefrona se compone de un ovillo capilar, que es conocido como glomérulo. Está rodeado por una cápsula, que es llamada cápsula glomerular o cápsula de Bowman, que continúa con unos respectivos túbulos. Un túbulo proximal, un asa de Henle y un túbulo distal. En el conjunto, lo que les acabo de mencionar es lo que se denomina nefrona. Pero antes de hablar de ello, volvamos a retomar la irrigación de los riñones. También es muy importante que nosotros sepamos de dónde salen los glomérulos. Para ello, les traje la siguiente imagen. La arteria renal da unas arterias segmentarias. Recuerden, la arteria renal es una rama de la aorta abdominal. Las arterias segmentarias generan unas arterias interlobulares que a su vez van a generar a las arterias arcuatas, a las arterias interlobulillares, a las arteriolas aferentes. Las arteriolas aferentes van a llegar hacia el capilar glomerular. Ahí es donde va a ocurrir entonces un proceso de filtración que lo describiremos más adelante. Desde los capilares glomerulares aparecen las arteriolas eferentes, continúan con los capilares peritubulares. Finalmente, los capilares peritubulares van a llegar a las venas interlobulillares, las venas arcuatas, las venas interlobulares y terminarán por llegar a la vena renal, que a su vez va a drenar toda esta sangre en la vena cava inferior. El riñón se compone esencialmente por una zona o sustancia cortical y una zona o sustancia medular. La estructura renal está rodeada por una capa fibroadiposa. De hecho, esa cápsula fibroadiposa se puede apreciar claramente en el siguiente corte sagital. Acá lo podemos ver, la cápsula que está compuesta por un tejido fibroadiposo. Inmediatamente
nos adentramos un poco, podemos apreciar la sustancia o la zona cortical. Más a profundidad, apreciamos unas estructuras con forma de pirámides. Son las pirámides medulares, que corresponden a la médula renal. Existen aproximadamente unas 8 a 14 masas piramidales. Algunos autores le tienen el epónimo de las pirámides de Malpighi. Fundamental destacar que entre la sustancia medular nosotros podemos apreciar unas columnas de sustancia cortical, las cuales también tienen un epónimo por el cual se les conocen y son las columnas de Werting. Que las columnas de Werting, como podemos apreciar acá, son interrupciones en las respectivas pirámides. Todas estas pirámides tienen un vértice que confluye a nivel de los cálices. Tenemos cálices menores, los cuales a su vez van a unirse y van a conformar un cáliz mayor, que lo podemos apreciar acá. Finalmente los cálices mayores van a llegar y van a estar en contacto con la pelvis renal. La pelvis renal se continúa con el ureter y el ureter desemboca en la vejiga. Hay una estructura fundamental que nosotros debemos destacar y es la barrera de filtración glomerular. En este momento estamos situados a nivel del glomérulo. La barrera de filtración glomerular está compuesta por un endotelio que tiene muchas fenestraciones y las fenestraciones le dan paso libre a las sustancias. Se compone también por una membrana basal que como tal va a cumplir la labor de barrera y va a permitir el paso libre solo a las moléculas que tengan un peso molecular menor a 10.000. Se las va a restringir a aquellas sustancias que tengan un peso molecular entre 10.000 a 70.000 y le va a prohibir el paso a aquellas moléculas que tengan un peso molecular mayor a 70.000. Finalmente, como último componente de la barrera de filtración glomerular, nos encontramos a los podocitos. Acá la vemos claramente, la barrera de filtración glomerular. Endotelio, rico en fenestraciones, acá podemos evidenciar las fenestraciones, la barrera, que vendría a ser la membrana basal glomerular, y por último podemos apreciar entonces estas células que son conocidas como los podocitos, células que tienen unas prolongaciones que son conocidas como los pedicelos. Estas células, pues, por poner un ejemplo, vendrían a tener una morfología similar a un fantasmita. Los podocitos solamente van a permitir el paso de sustancias que tengan una carga positiva. Ya nos empezamos entonces a adentrar en la fisiología del riñón. Los riñones tienen 7 funciones. Tienen una función que es la excreción de productos de desecho, otra fundamental que es la regulación del equilibrio ácido-base, otra que es la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, la regulación de la presión arterial mediante el eje renina-angiotensina-aldosterona, la secreción, el metabolismo y la excreción de hormonas, la regulación de la osmolaridad. Recuerden que la osmolaridad no es lo mismo que la osmolaridad. La osmolaridad como tal se refiere a la capacidad individual que tienen determinados solutos para poder disminuir la concentración de agua. La osmolaridad se expresa en osmoles por kilogramo o miliosmoles por kilogramo. Un equivalente expresado en otra medida, que sería en milímetros de mercurio de la osmolaridad, vendría a ser la presión osmótica. El otro concepto que normalmente se encuentra unos 10 puntos por encima de la osmolaridad y es muy similar, y de hecho se acepta ese margen de error de 10 para poder evaluarla como una expresión indirecta, es la osmolaridad. La osmolaridad como tal se refiere a la suma individual de concentraciones molares que se encuentran en una solución. Es expresada entonces en osmoles, y como les estaba comentando previamente, la osmolaridad suele tener un valor que es aproximadamente un 10 a un 20% más alto que la osmolaridad. Demás funciones importantes del riñón: la gluconeogénesis. Ustedes dirán, ¿cómo así que la gluconeogénesis? Si la gluconeogénesis es un proceso que en esencia es hepático. Sí, la mayor parte de dicho proceso, más del 70 o del 80%, se lleva a cabo a nivel del hígado. Sin embargo, un pequeño porcentaje se lleva a nivel de los riñones. Los riñones son un órgano fundamental, tan importante como el corazón, tan importante como el cerebro. Ahora vamos a hablar de otro aspecto esencial, y es el siguiente:
quiero que ustedes recuerden cuál es la fórmula del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico. En promedio, la literatura dice que el gasto cardíaco oscila en unos 5 litros o en unos 5.000 mililitros. Esto varía claramente dependiendo de la persona, dependiendo de la situación, del momento, de si está taquicárdico, de la actividad que esté realizando, del volumen sistólico individual, de las comorbilidades que puedan tener. Claramente el volumen sistólico de una persona sana no va a ser igual al volumen sistólico de una persona que tenga una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida o reducida. Pero en general la literatura habla que en unas condiciones ideales, el gasto cardíaco en promedio es de unos 5.000 mililitros. Eso es algo que ustedes tienen que tener claro. ¿Por qué? Porque resulta que ahora nosotros vamos a hablar de otro concepto fundamental que es el flujo sanguíneo renal. Ya van a entender por qué. El flujo sanguíneo renal es aproximadamente entre el 20 al 25% del gasto cardíaco, lo cual significaría que el flujo sanguíneo renal de una persona que tenga un gasto cardíaco de 5.000 mililitros sería de 1.250 mililitros. De ese flujo sanguíneo renal total, o sea, de esos 1.250 mililitros, el 60% va a corresponder al flujo plasmático renal. Recuerden, el flujo sanguíneo no es lo mismo que el flujo plasmático. Cuando nosotros hablamos de plasma, estamos haciendo referencia a la sustancia acelular o al componente acelular de la sangre, y el flujo sanguíneo ya contempla entonces a las respectivas células sanguíneas, como a los eritrocitos. Nos quedamos entonces con la siguiente afirmación, y era que del flujo sanguíneo renal, que correspondía a 1.250 mililitros, el 60% iba a corresponder al flujo plasmático renal. Ese 60% equivale a 750 mililitros. De este valor, el 16% va a corresponder a lo que viene a ser como tal la filtración renal. En otras palabras, la filtración renal o el líquido que va a pasar a través de los túbulos, como podemos apreciar en este esquema, va a ser de 120 mililitros por minuto. Acá podemos apreciar algunos valores de referencia para la respectiva tasa de filtración glomerular. Uno acepta una tasa de filtración glomerular en un varón entre 90 y 140 mililitros minuto y en una fémina entre 80 a 125 mililitros minuto. Sin embargo, recuerden que la hiperfiltración también es un problema, y acá les voy a poner un ejemplo muy claro. La nefropatía diabética tiene 5 estadios. Recuerden que en los primeros 2 estadios ocurre un mecanismo donde, en el caso del primer estadio, no hay como tal una afectación estructural, pero está la presencia de una hiperfiltración acompañada de la historia o el antecedente de diabetes de larga evolución. Entonces tengan en cuenta eso, la hiperfiltración tampoco es buena, el margen es claro. ¿Y ustedes cómo sacan la tasa de filtración que debería tener un paciente con la fórmula del gasto cardíaco? Entonces ustedes empiezan a despejar. Saben que el gasto cardíaco de determinado individuo es X número. A ese número ustedes le van a sacar el 25%. Tienen el flujo sanguíneo renal. A ese 25% le van a sacar el 60% y a ese 60% le van a sacar el 16%. A lo largo del día, el riñón es un órgano tan interesante que puede llegar a filtrar hasta 180 litros día, ¿sí? Pero finalmente, de todo este 180 litros día, solamente un 2 a un 1% va a convertirse en orina. Así que una persona sana va a producir en un día entre 1 a 2 litros de orina. En la siguiente diapositiva podemos apreciar entonces a la unidad funcional del riñón, la nefrona. Apreciamos entonces la respectiva arteriola aferente, el ovillo glomerular, la arteriola eferente, que tiene un menor diámetro en comparación a la aferente, la cápsula glomerular o de Bowman, continuando con el túbulo contorneado proximal, proseguida de lo que viene a ser el asa de Henle, que tiene una rama descendente, una rama ascendente y una rama ascendente gruesa, y finalmente apreciamos el túbulo contorneado distal que desemboca a nivel de los conductos colectores. Algo esencial que había olvidado comentarles, pero que es fundamental.
Dependiendo de la posición, nosotros podemos clasificar a las nefronas como nefronas corticales, que son la mayoría, yuxtamedulares o entre ambas encontraríamos a las nefronas intermedias. Vuelvo y les comento, la mayoría de las nefronas son corticales y son las más importantes. A nivel de la corteza se encuentra casi la totalidad de las unidades funcionales del riñón. A nivel del túbulo contorneado proximal va a ocurrir un proceso donde va a generarse un transporte activo de cloro y sodio. Adicionalmente, va a ocurrir una absorción de agua. A nivel de la rama descendente del asa de Henle va a ocurrir un proceso de absorción de agua muy marcado. A nivel de la rama ascendente del asa de Henle va a ocurrir un proceso de secreción de urea y también de difusión de sodio y cloro. A nivel de la rama ascendente gruesa vuelve a aparecer el transporte activo de cloro y sodio y finalmente vamos a ver que a nivel del túbulo contorneado distal va a ocurrir nuevamente una absorción de agua, evidentemente todo esto para mantener la homeostasis y esto va a variar un poco y ya finalmente todo este filtrado va a llegar hacia lo que viene a ser el conducto colector. Algunos se reabsorberán de nuevo y otros pues simplemente van a continuar el trayecto para ser eliminados. Recuerden que desde que un líquido se filtra como tal, consideramos que todos estos túbulos prácticamente ya son conductos exógenos que están contactando directamente con el ambiente, ¿sí? Recuerden que todos estos túbulos van a llegar hasta el contorneado, hasta el conducto colector, ¿sí? Finalmente van a llegar al túbulo contorneado distal y van a continuar con el conducto colector y finalmente van a terminar por desembocar a nivel de los cálices menores, mayores, pelvis, uréter, vejiga, uretra y ambiente. La nefrona tiene algunas zonas donde ocurre reabsorción, donde ocurre secreción y otras donde va a ocurrir excreción. Vamos a hablar sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. Fundamental, recuerden que a nivel del hígado se produce el angiotensinógeno, a nivel de los cambios sensados por la mácula densa y también por el aparato yuxtaglomerular. A nivel del riñón se produce la renina. La renina, junto al angiotensinógeno, va a producir la angiotensina 1. La angiotensina 1 va a migrar por toda la circulación del cuerpo y se va a convertir mediante la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. La mayor cantidad de enzima convertidora de angiotensina se encuentra a nivel de los pulmones. En otros tejidos, sí, en otros tejidos también podemos encontrar enzima convertidora de angiotensina. Sin embargo, el sitio principal donde encontramos esta enzima es a nivel de los pulmones. La angiotensina 2 va a actuar entonces en determinados receptores. Puede actuar en receptores AT1 o en receptores AT2. A nivel de los receptores AT1, que es lo que típicamente ocurre, va a generar vasoconstricción, proliferación vascular, secreción de aldosterona, proliferación de cardiomiocitos e incremento del tono simpático. La secreción de aldosterona lo que va a hacer es que va a actuar a nivel del sodio y fundamentalmente lo que va a generar es un aumento en la reabsorción de sodio. El sodio es un soluto. Y recuerden, los solventes siguen a los solutos. En este caso, el soluto por excelencia sería el sodio, se reabsorbe y siguiendo a ese sodio veríamos al solvente que es el agua. Por ende, la aldosterona lo que va a hacer es aumentar el volumen, aumentar la volemia, generar una hipervolemia. Eso se va a asociar también con tasas de presión arterial altas, sumado también al efecto que teníamos a nivel de los receptores AT1, que era un efecto de vasoconstricción, junto al incremento del tono simpático. El tono simpático claramente va a ser un tono que nos va a reforzar esa respectiva vasoconstricción. Por parte de los receptores AT2, lo que se va a generar es vasodilatación, antiproliferación y apoptosis. Los receptores AT2 juegan un papel fundamental, sobre todo en el desarrollo embriológico de un individuo. Sin embargo, cuando la persona va madurando y cuando ya la persona se enfrenta al mundo como tal, empiezan a predominar las acciones a nivel de AT1. En los individuos con hipertensión existe una reactividad importante de lo que viene a ser el eje renina-angiotensina-aldosterona. Precisamente por los mecanismos que hemos descrito a priori se genera la hipertensión.